para la cena. Yo quiero recordarle antes de continuar que el viernes estuvimos celebrando la vigilia del mes de julio y bueno, la presencia de Dios estuvo aquí en medio del pueblo y quiero comentarle, ¿verdad?, que el día de ayer me llamó el predicador y me dijo que él había sentido la presencia de Dios de tal magnitud que él jamás lo había sentido. Pues sí, hermano, tenemos ese privilegio, ¿verdad? Dios siempre nos ha respaldado en las vigilias y en todas las reuniones que hacemos, porque déjeme decirle que solamente una persona que esté fuera de la conciencia no puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Eso nos da evidencia de que Dios está con nosotros, de que Dios es bueno, de que vale la pena esforzarse por servir a Dios. Y bueno, quiero recordarles también que para el próximo sábado estaremos saliendo a evangelizar un rato, para que si usted tiene el tiempo y tiene el deseo, bueno, pues esperamos aquí más o menos a eso de las 9 de la mañana, para que no nos agarre tanto el calor del día. Y bueno, pues yo creo que es todo lo que los anuncios que hay, ¿verdad? Sí, también los que quieran venir desde las 6, pues vamos a estar aquí en la oración, y los que no, pues pueden venir a las 9 para unirse y así nos vamos todos unidos a llevar las buenas nuevas a tanta gente que la necesita. Bueno, vamos entonces a continuar con este servicio. Voy a pedirle para que abra su Biblia, prenda su Biblia y apague su teléfono. Vamos a estar mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles en un tiempo compartido con lo que viene siendo la Santa Cena. Entonces voy a pedirle que en reverencia se ponga sobre sus pies, busque el libro de los Hechos. Vamos a estar mirando parte del capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Cuando ya usted lo haya encontrado, indíqueme con una mente de que estamos en la misma porción bíblica. Y si no, pues búsquelo, yo lo espero. Yo soy el más interesado en que todos leamos esta porción, aunque sea la vista. La vamos a seguir, mi hermano ya la puso en la pantalla, para que si usted se le facilita más mirarla en la pantalla, pues como usted prefiera. ¿Estamos todos ahí? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo
y al Espíritu Santo, el cual está en este lugar. Y la palabra de Dios está escrita y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí vamos a detenernos. Gracias, mi buen Dios, por esta porción bíblica que hemos leído. Espíritu Santo, una vez más yo te ruego, Padre, para que seas tú hablando a tu pueblo a través de esta porción bíblica. Mi Dios, ayúdanos a entender. Te ruego que ilumines, Señor, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, digerir, que podamos entender y comprender el propósito de esta palabra, Señor, que lo tomemos para sí mismos, que podamos vivir, Señor, de esa manera, que podamos, Señor, tomar ejemplo de esta estación, de esta porción que le pasó a la iglesia primitiva. Gracias, mi buen Dios, por este privilegio. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.
Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. Vamos a meditar todos juntos en esta porción de los Hechos de los Apóstoles. También quiero darle una vez más la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Me gozo, me alegro, ¿verdad?, que desafiando el tiempo, las altas temperaturas que están en estos días, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirle que el sacrificio vale la pena. El sacrificio vale la pena, y el hecho de que usted haya desafiado esto, déjeme decirle que jamás nos vamos a repetir, sino que todo lo que hagamos para Dios es bueno y a nuestro favor. Así que yo le felicito por haber tomado esta decisión de estar aquí listo y preparado, gozoso para recibir la bendición de nuestro Creador. También quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que quizás no les conocemos, pero Cristo sí les conoce, ¿verdad? Ellos nos sintonizan a través de la pantalla de Génesis Visión. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por contactarnos. Prepárese a recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los que nos están mirando también a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y bueno, estamos todos unidos porque es la voluntad de Dios, porque somos una familia en Cristo. Vamos pues entonces todos unidos a meditar un poquito en esta porción bíblica. Entonces vamos a mirar el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted nota su Biblia, quizá tenga un título diferente. La mía dice La muerte de Jacobo. La muerte de Jacobo. Cada versión pues trae diferentes títulos, pero el mensaje es el mismo. Entonces dice el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes era un rey que venía por descendencia. Lo que yo quiero decirle a usted, que el rey Herodes, yo no sé si usted tiene el conocimiento, pero el primer rey Herodes fue aquel que mandó matar los niños de 1 año, cuando quería matar a Jesús. Ese era Herodes el Grande. Después vino Herodes, el que era Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande. Y ahora viene este Herodes, que es nieto del primer Herodes. Era una descendencia de reyes. Y en aquellos tiempos era la ley, como le dijera, la ley del hombre la que perseguía a los cristianos. La forma de trabajar de los políticos, los que
los que se mueven a través de la ley de los hombres desde aquellos tiempos, ya era muy similar. Usted y yo somos testigos que cuando alguien se postula para presidente, empieza a traer mensajes, empieza a hacer promesas, empieza a tratar de agradar a todo el mundo. Y no hay un propósito más grande para algún político que quedar bien con el pueblo. Porque si tiene el pueblo a su favor, las cosas van a ser mucho más fáciles. Y en aquel tiempo, aquellos políticos, aquellos líderes, aquellos gobiernos se fueron contra la iglesia. Pero luego déjeme decirle que vino un cambio y fue la misma religión la que se vino contra los cristianos. Ya no era la ley del hombre, ya no eran los gobernadores, ya no eran los políticos, ya no eran los reyes, sino que eran los religiosos. En aquellos tiempos los que perseguían a los primeros cristianos eran los escribas, los fariseos. Y yo sé que usted sabe parte de la vida del apóstol Pablo. Usted sabe lo que hizo el apóstol Pablo en sus inicios. Él mismo lo dijo, que él estuvo en la muerte de Esteban, ¿verdad? Una muerte que él apoyaba. El apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta a través de la palabra, ¿verdad?, de que él mató miles de cristianos, los sacrificó, los maltrató, los encarceló, los destruyó, y etcétera, etcétera. Y Pablo, déjeme decirle que Pablo no era cristiano, pero era religioso. Él tenía una secta a la que él pertenecía. Por eso es que él era judío de judíos. Y no era un lobo solitario, sino que él tenía su iglesia, él tenía su religión, él tenía su creencia. Pero una creencia que no compartía con los cristianos. Entonces, la cristiandad ha sufrido persecución desde el principio. Yo me he puesto a analizar, hermanos, verdaderamente bendito sea el nombre de Dios, porque usted y yo hemos sido privilegiados al estar en este país, al estar en estos tiempos, al estar en esta situación en la que estamos. Y déjeme decirle por qué. Porque si usted mira las noticias, allá por Texas se están ahogando. Están los ciclones esos, allá por Europa se están matando en las guerras. Hay desastres naturales por todos lados. Hay desastres humanos por todos lados. Pero Dios aún, de tanta maldad en este mundo, Él nos tiene en sus manos. Nosotros no sufrimos por exceso de agua, no sufrimos por exceso de violencia, no sufrimos por exceso de enfermedades. ¿Cree usted que es una casualidad? No, Señor. Es la mano de Dios que está sobre nosotros. Es la mano de Dios que nos protege a usted y a mí. Por eso yo le digo a usted que vale la pena servir al Todopoderoso. No hay lugar más seguro. No lo hay. Entonces, mire, vamos mirando.
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La palabra maltratarles para mí está un poco suavecita, porque no era para maltratarles, era para matarlos. Pero bueno, hermanos, cada quien podemos juzgar como sea, pero sabemos que no era para maltratarles, era para matarles. Y dice el 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primer apóstol que fue asesinado por servir a Cristo. Él fue el primer apóstol que tuvo que pagar el precio. Ahí todavía estamos en el mismo sentir, que es necesario que nos demos cuenta, como le dijera, que nos demos cuenta hasta dónde estamos decididos de llegar a servir a Dios. Porque los cristianos de los que estamos hablando, en el caso de Jacobo, él estuvo dispuesto hasta el final, hasta el hecho de que le quitaran la vida, al hecho de darlo todo por el nombre de Cristo, de renunciar a todo por el nombre de Cristo. Y déjeme decirle que no crea que eso es demasiado para Cristo. Eso no es para admirarlo, eso no es para lamentarlo, eso no es para sentir compasión de este apóstol, sino que es una situación donde debemos admirarlo y envidiarlo, porque nosotros deberíamos estar en el mismo sentido de él. Pero no todos estamos dispuestos a perder la vida por el nombre de Cristo. Déjeme decirle que no. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Yo me recuerdo de un pastor que una vez dijo, yo no sé si será cierto o no, pero él decía que en El Salvador, en una iglesia, que en el tiempo de los 80s o 70, no sé, de cuando había guerrilleros que habían llegado a una iglesia, ¿verdad? Que habían llegado y cerraron las puertas, y en aquel tiempo la vida no valía nada, llegaban y mataban a la gente por nada, por gusto. Y dice que llegaron los guerrilleros, ¿verdad? Y que empezaron a decir que cuántos estaban dispuestos a negar el nombre de Cristo o morir por Cristo. Y no, pues ya que empezaron a ir con las armas, y claro, querían atemorizarlos. Y es una situación, ¿verdad? que pues bien seria. Entonces, que empezaron a decir acá los que van a negar el nombre de Cristo, y acá los que van a entregar su vida. No, todos se unieron, ¿verdad? No más quedó uno, y el hombre que se estaba dispuesto a dar la vida por él, no era que estaba llorando, no era que estaba asustado, no era que estaba, porque aquel hombre había entendido el propósito de servir a Dios. Pero no todos lo entendemos. Y resulta que estos hombres ni eran guerrilleros ni eran nada. Llegaron para dar una lección a la iglesia, para que ellos mismos se dieran cuenta de lo mal que estaban, de la hipocresía que había en la iglesia. Imagínense usted, qué vergüenza para con Cristo, ¿verdad? Qué vergüenza. Entonces, nuestro Señor Jesucristo todo lo sabe, todo lo mira.
Él sabe hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Él sabe qué estamos dispuestos a hacer por Él. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad?, que dejemos nuestros caprichos, que dejemos nuestras comodidades, que nos pongamos a servir a Dios seriamente, que comencemos a poner nuestra visión en el reino de Dios. Ya no es tiempo para comenzar a hacer planes. Para el 2025 voy a sacar el nuevo carro de Tesla, porque ese es lo mejorcito que hay. Porque esos son los planes del ser humano. Y si nosotros no analizamos, vamos a caer en el mismo pensamiento. Hacer planes para tal año, hacer planes para tal tiempo. En aquel tiempo me voy a ir de vacaciones, en aquel tiempo yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro, y hacemos planes de toda índole, menos de mejorar el servicio a Dios. Entonces dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. El apóstol Jacobo fue degollado, casi murió. Y no crea usted que murió porque lo agarró la policía y lo trajo en paz. No. Él, con toda claridad, tenía el conocimiento que si llegaba a Jesús, lo dejaba morir. Él sabía. Porque son dos situaciones bien diferentes. Que venga la ley y lo agarre y lo asesine. No, usted no tiene otra opción. Pero que le diga, ¿sabes qué? Niegas el nombre de Jesús y te dejamos que te vayas. El apóstol así permitió que le quitaran la cabeza. Y dice que era hermano de Juan. Dice el 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, a los escribas, a todos los religiosos que estaban en contra de los cristianos. Por eso es que yo en el principio les decía que los cristianos fueron perseguidos por religiosos. Comenzaron siendo perseguidos por la ley del hombre, pero luego la ley del hombre los dejó en paz y siguieron los religiosos. Y los judíos se alegraron de que hubiesen matado al apóstol Jacobo, y el rey se dio cuenta, y ahí vinieron sus sentimientos de políticos. Lo que más me conviene es estar bien con el pueblo. Como a ellos les agradó la muerte de Jacob, pues voy a seguir dándoles más agrado, voy a seguir dándoles más gusto, voy a seguir complaciéndoles cada vez más. Entonces, ¿qué fue lo que el rey hizo? Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Qué cree usted que Herodes haya pensado? Si le desagradó la muerte de Jacobo, ¿cuánto más la de Pedro? Porque Pedro era más activo. Pedro era más, como le dijera, más trabajador, era más más arriesgado, ¿sí me entiendo? Más movido que todos. Entonces me dijo, pues ahora sí que sigue Pedrito, ¿verdad? Y el pueblo sin duda que se va a regocijar, se va a alegrar, se va a librar de estas personas que no quieren. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era una fiesta judía que ellos hacían
tradicionalmente, durante esos días, la ley estaba, como le dijera, no podían juzgar a nadie, no podían proceder nada, sino que era fiesta, era tiempo de paz, tiempo de convivencia, tiempo de celebración, tiempo de, pues qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas, pero menos de muerte, de cosas tristes. Entonces me dice, y habiéndole mandado, dice 4, y habiéndole mandado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, y para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que Herodes ya tenía sus planes. Dijo, después de la Pascua les voy a dar otra fiesta mayor, con la muerte del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero Herodes no tomó en cuenta lo que era la voluntad de Dios. Él analizó lo que era conveniente para él, lo que eran sus deseos, pero no lo que era la voluntad de Dios, que es algo que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta. Cada plan que hacemos, cada acción que tomamos, debemos preguntarnos, ¿y será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está de acuerdo? Para que las cosas sean como nosotros las planeamos. Porque déjenme decirle que la voluntad o la soberanía de Dios está sobre todo. Y aunque es algo que nunca vamos a entender, pues aquí vamos a mirar que los planes de Herodes no se llevaron a cabo porque no pudo matar a Pedro por la intervención de Dios. Pero quizá nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué a Jacobo sí? ¿Acaso Jacobo no era un siervo? Claro que sí. ¿Por qué Dios lo permitió? Que a uno sí y al otro no. Eso nos da evidencia de la soberanía de Dios, que aunque no la entendamos, tenemos que respetarla y aceptarla. Porque nada ganamos con oponernos, nada ganamos con encapricharnos. Si no es la voluntad de Dios, déjeme decirle que nada pasa. Entonces el rey Herodes tenía los planes de la Pascua. Entonces dice que lo tenía en la cárcel y que estaba custodiado, y que después de la fiesta de los panes y levadura quería sacarlo al pueblo. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Imagínese usted, Pedro sabiendo lo que le esperaba. Él sabía, él tenía el conocimiento que a Jacobo ya lo habían matado. Él sabía que le esperaba lo mismo. Pero él sabía que horas después él iba a ser sacado de ahí para ser sacrificado. Pero Jesús les dijo a los apóstoles, mi pasos dejo, mi pasos doy, no como la da el mundo, porque es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Esa paz es la que Pedro tenía cuando estaba frente a una situación de vida o muerte.
Esa paz fue la que le hizo descansar, la que le hizo dormir, ¿verdad? Sin preocupación, dejándolo todo en las manos de Dios. Es necesario que nosotros anhelemos esa paz de Cristo. El tiempo se nos vino encima. Miren, yo quería pues nos quedamos aquí muy cortos, pero yo quería leerle unos versículos. Póngame atención de ahí mismo, del capítulo 12, el 22 dice, el 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrestó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Se aguanta? ¿Se aguanta? El rey Herodes estaba mal. Él se puso sus mejores ropas, ¿verdad? Se sentó en el trono y ¿se me entiende? Pero ahí dice que él nunca se sometió a la voluntad de Dios, nunca tomó en cuenta a Dios, y aunque el pueblo le gritaba, ¿verdad?, a voz de Dios. Así que imagínense él con una mentalidad satánica, humana, una mentalidad de animal. El pueblo, yo me imagino que la multitud le gritaba: gloria a Dios, santo es Dios, ¿verdad? Él se esquivaba, lo cual trajo la ira de Dios, ¿verdad? Y dice que vino un ángel y le dijo: toma todo. Esto pues ya es otra enseñanza, ¿verdad? Pero por lo que estábamos viendo, ¿verdad? Como Dios tiene el control de todo. Tiene el control de todo. Y bueno, pues si usted en su casa tiene el tiempo, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está verdaderamente con mucho contenido, con muchas bendiciones. Vamos a cerrar nuestra Biblia y vamos a abrirla nuevamente en